Bendiciones hermanos y amigos, hoy estamos de nuevamente con un video más. Este es nuestro primer podcast que hacemos y para abrir este que vamos a realizar tenemos un invitado acá, mi hermano que se va a presentar. Bueno, ya lo conozco bien, ahora el que se presenta al público. Bienvenido hermano. Amén, hermano Alberto. Sí, muchas gracias hermano por invitarme, es una bendición estar aquí, le agradezco por la invitación y gracias primeramente a Dios que nos permite realizar este momento. Yo sé que es una bendición para nuestras vidas y también para las personas que quieren conocer de Dios. Yo sé que no somos nosotros, sino que es Dios que muchas veces habla a través de nosotros. Muy bien hermanos, Dios les bendiga. Pues mi nombre es Pío Quinto López y es un gusto, es una bendición poderles saludar a través de este medio. Que el Señor me los bendiga y pues quédese con nosotros. Amén. Bienvenido uno de los ministros de nuestra congregación. Hoy vamos a abrir este momento con este podcast. Queremos hablarle sobre la oración. ¿Qué tan poderoso es la oración en nuestras vidas como cristianos o como todo ser humano necesita ayuda, necesita un clamor? Siempre hemos escuchado a veces de gente y dice, ora por mí, ora por nosotros, que necesitamos oración, aunque no conocen de Dios, pero sí, aunque no buscan de Dios, pero sí entienden que la oración tiene el poder. Quiero leer unas notas que tengo aquí antes de que empecemos con el tema. Dice, como cristianos debe ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios y una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. Cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas y nuestros temores. Orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre puerta para que recibimos sus palabras, sus consuelos y las bendiciones que Él desea darnos. Entonces la oración es tan importante en nuestra vida diaria, cada día, de encomendar nuestras vidas en la mano de Dios. Nuestra experiencia propia, que sin la oración creo que no vamos a poder estar de pie, hermano. Amén. Sí, eso es muy verdad, hermano Alberto. Yo creo que cada uno de nosotros, tanto como usted y como yo, eso es lo que nosotros creemos que nos mantiene de pie, nos ayuda a avanzar. Algunos dicen es el arma más poderosa que nosotros tenemos en ese sentido, que nosotros podemos dirigirnos a Dios directamente. Amén. De que uno abre su corazón. Escuché la nota que usted acaba de leer y esa es verdad, esa es la fuente de nosotros podernos acercarnos a Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él enseñó a sus discípulos a orar. Y dice la Biblia, tanto como en los evangelios, que Él constantemente se apartaba a orar. Amén. Ese es el ejemplo que Él nos deja. Y pues de los profetas, ni se diga, de los apóstoles, hermano, tenemos los ejemplos que no podemos prosperar hablando espiritualmente. Y yo sé que también en nuestra vida cotidiana la oración es fundamental. Amén. En la vida de un creyente, hermano. Amén. Traigo al hermano Pío Quinto acá porque hace unos meses que pasó en un proceso de su familia, de su esposa, y yo creo que la oración es que le mantuvo a usted en pie, que hasta ahora está hablando del Señor, hablando de sus maravillas, que Dios es fiel, pues ha pasado un proceso y creo que la oración es el que nos fortalece en medio de esos desiertos que atravesamos. Y quiero compartir esta palabra que a mí me impacta, hermano Pío Quinto, que está en Hechos 12, capítulo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y la historia nos relata que el rey Herodes, que quería matar al apóstol Pedro esa misma noche, pero la iglesia hacía oración por él sin cesar. La iglesia estaba unida. Miren el poder de la oración.
dice que la iglesia estaban orando, intercediendo por Pedro, que Dios pueda hacer un milagro. Y Dios vio esa oración de su pueblo y hizo un milagro impactante en la vida de Pedro. Imagínense, salió en la cárcel custodiado con varios soldados, pero sin embargo Dios, me imagino que les hizo dormir a los soldados, porque no se dieron cuenta que Pedro salió caminando, caminó y el ángel lo guió. Ninguno de los soldados se dieron cuenta. Y Pedro pensaba que era un sueño, una visión, pero cuando volvió en sí, entendió que realmente Dios lo sacó en esas cadenas donde estaban encadenados, donde estaba Pedro. En la mente humana es difícil que salga, pero como la oración tiene poder, Dios sacó de allí para testificar más que Dios sí tiene poder y la oración tiene poder. Es tan impactante, igual en nuestra vida diaria, que Dios pueda hacer milagro y obra en nuestra vida, pero a través de la oración. Pero si nosotros no oramos, no buscamos, no hablamos con Dios, es muy difícil que pueda suceder un milagro en nuestra vida, hermano. Amén, amén, es exactamente así, hermano Alberto. Es uno de los ejemplos que encontramos, que usted acaba de leer en Hechos 12, es tan poderosa la oración. Ahí tenemos ese ejemplo donde incluso los mismos hermanos que estaban orando en casa de María, dice ahí mismo, ¿verdad? De que después de que ellos oraban sin cesar y seguían orando ellos, clamando al Señor que hiciera una obra, y el Señor parece que se les adelantó antes que esperaran, porque cuando Pedro llega a tocar la puerta de María donde estaban reunidos, se espantaron. Sí, dice que ahí en la Biblia que una joven escuchó la voz de Pedro y que no quiso abrir, no sé, tal vez como para darles una sorpresa, pero ella reconoció la voz de Pedro. Les dijo a los que estaban orando, Pedro está aquí, él está tocando la puerta, y ellos pensaban que ella estaba como loca o estaba equivocada. Entonces, así obra Dios en nuestras vidas, hermano, y es por eso que vemos estos ejemplos, vemos que Jesús también enseña a sus discípulos, a nosotros también. También en Lucas nos relata una historia o una parábola más bien sobre la necesidad de orar. Dice Lucas 18, nos habla de un juez injusto, de que muchas veces nosotros estamos desesperados en nuestra necesidad o en los problemas que pasamos, y a veces uno clama y quiere ver la respuesta ya. Hoy oro y al rato quiero ver la respuesta. Lo quiero ver ya, pero Dios tiene sus planes. Y los planes se cumplen al tiempo de Él, hermano. Sí, y vemos ahí el ejemplo que Él da a través de la parábola de un juez injusto. Dice Él que ni siquiera Él le teme ni a Dios, ni a hombres, ni a nadie. Pero por la insistencia de viuda, creo que dice, si no estoy mal, por la insistencia de ella de querer hacer justicia por un adversario que ella tenía. Y ella era insistente, se puso necia, que incluso un juez de un corazón de piedra que no teme a nadie, él mismo dice que ni le temo a hombre ni a Dios, dice, pero por la insistencia de esta mujer, no sea que me acabe la paciencia. Entonces él responde, él hace algo por la petición de aquella mujer. Y esa es una parábola que Jesús nos enseña, de que no debemos de nosotros de pedir y uno dice, no, pues no veo nada, o mejor ya no sigo, porque hermano, la verdad, si dejamos de orar, yo creo que ya estamos perdidos. Exacto, porque muchas veces nuestro milagro ya está, pero nosotros, como no lo vemos al instante, nos alejamos y ya no lo podemos alcanzar. Amén. Y es impactante eso, lo que usted está hablando, hermano, sobre eso, a pesar que ese hombre es tan injusto, dice que es malo, ni teme a Dios nada, pero aún así, por la insistencia, por la perseverancia de esta mujer, hizo justicia. Entonces entendemos aquí un gran ejemplo, que si nosotros perseveramos, si nosotros insistimos a hablar con Dios, Él es bueno, Él hace milagro. En Mateo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, dice, recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, dice, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
Aquí entre padres, hermano, su hijo le pide un pan, ¿usted le da una piedra? No, hermano, no. Si le pide pescado, no ¿le da una serpiente? Igual no sé, ni se me pasa por la mente. Dice la Biblia que nosotros como humanos, como hombres, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos piden un jugo con insistencia y llora, ok, pues le compramos un jugo. Pide una comida, le damos la comida. Siendo nosotros malos, siendo nosotros injustos, sabemos dar buenas cosas. Y nos hace entender ahí que cuanto más nuestro Padre, que Él sí es bueno. Él sí es buena y Él es justo con cada uno de nosotros. Si nos dice ahí que nosotros somos injustos y sabemos dar buenas cosas y Él es bueno, Él sabe dar buenas cosas, pero dice que hay que pedir, clamar, tocar, buscar de Dios, porque la oración tiene poder, hermano, para cambiar cualquier circunstancia que hay en nuestras vidas. Dios puede transformar menos pensado, vemos la mano de Dios. Amén, hermano, amén. Sí, es exactamente porque a través de la oración el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Él conoce lo que necesitamos. Muchas veces un consuelo, muchas veces está uno tan debilitado o confundido o frustrado por las cosas que nos pasan, pero es a través de la oración, también nosotros y entre hermanos, pues también es muy importante, hermano Alberto, porque si nosotros dejamos de orar, es como que sí nos dejamos tirados ahí, pero eso es lo que tenemos y eso es tan precioso que está al alcance de cada uno de nosotros. Amén. Y donde quiera que estemos, hermano, uno orar. Puede orar. Amén. Lo único que necesita es humillarnos delante de Dios. No necesitas ni un permiso, no necesitas ser alguien especial para poder comunicar con Dios. Eso es lo más hermoso. Decía hace un rato, no sé si me permite o nos da el tiempo, de por un proceso que nosotros pasamos en mi familia. Tal vez con mi esposa, pues todo estaba bien hasta que un día ella amaneció mal con una enfermedad y no sabíamos qué era, solo sabíamos que ya casi no se podía levantar por un dolor. Y pues la historia es larga, hermano, pero para hacer corto y no salirnos del tema, es de que lo que nos ayudó es de orar y también la oración de los hermanos. Sí, fíjese que habla la Biblia también sobre dice que si alguno está enfermo en medio de nosotros, dice que llama a los ancianos de la iglesia. Amén. Y oren por él, porque la oración del justo, dice, puede mucho, la oración del justo es eficaz. Entonces es importante, vemos que la oración es tan poderosa que puede transformar vidas, que hemos escuchado de hermanos que se han levantado del vicio por medio de la oración, que Dios transforma vida, que Dios transforma, pero por medio de la oración. Es tan poderosa la oración, es tan poderosa y es tan importante en nuestra vida como cristianos que debemos de buscar a Dios cada día, de orar para que Él siempre nos protege, Él siempre nos cuide. Y la oración es hablar con Dios, así como estamos hablando, conversando. La oración es igual manera con Dios, y la Biblia nos habla de que si alguien dice que se quiere acercarse a Dios, debe acercarse confiadamente, confiadamente que yo estoy seguro que Él escucha mi oración, que Él escucha mi clamor. Es importante, ¿por qué? Porque la oración es tan importante en nuestra vida diaria. Solamente la oración que pueda cambiar todo lo que haya en nuestra vida, todo lo que pueda pasar en nuestro alrededor, no sé, problemas, enfermedades, dificultades, solo Dios puede hacer, pero a través de nuestro clamor con Él, que nos ayuda. Solamente Dios es nuestro ayuda, nuestro amparo. Dice la Biblia que es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, pero hay que hablar con Él, orar con Él, para que Él pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Es muy verdad. Sí, hermano, ese es el medio, es lo más importante que nosotros debemos de practicar
aunque muchas veces como humanos que somos, cuando las cosas van bien, también a veces nos debilitamos y uno siente que ya como que andamos en nuestros tiempos, en apuros, pero de verdad, hermanos, que Dios nos ayude, y sea que las cosas van bien o van mal, ejemplo tenemos en su palabra, que los profetas, los apóstoles siempre clamaban. Y tenemos también, citamos a Daniel cuando el edicto se dio de que ellos se tendrían que morir, todos los sabios, los adivinos, porque nadie podía revelar el sueño de Nabucodonosor. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Hermano, lo que hizo es orar con toda fe, con toda confianza. Él clamó con todo su corazón. Y vemos ahí que Dios le responde. Amén. Que nadie más lo podía hacer. Pero Dios le responde, le revela a él el misterio de ese sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces tenemos estos ejemplos, hermanos, de que Dios sigue obrando hoy en día, así como lo hizo en aquellos tiempos. Yo sé que cada uno de los hermanos tiene una experiencia. Usted decía, muchas personas son transformados, se levantan del vicio, los hogares se vuelven a restaurar. ¿Sabe por qué? Porque alguien se mantiene de rodillas clamando, y porque Dios, hermanos, sí de veras responde. Amén. Dios de veras sí nos escucha, Él es bueno con nosotros. Amén. Y también vamos a rectificar eso, que a veces clamamos y no vemos la respuesta de Dios y decimos, pues, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me oye? Y tenemos el gran ejemplo con el apóstol Pablo, que él traía un aguijón, dice la Biblia, que él clamaba a Dios, oraba, Padre, sáname, Señor, sáname. Entonces Jesús le dijo, pues, bástate con mi gracia, bástate con mi gracia, que con tu debilidad, dice, me voy a perfeccionar en ti. Entonces nos hace entender de que con que tengamos la gracia de Dios en nuestras vidas, aunque estamos atravesando enfermedades, cosas en nuestras vidas, pero si la gracia de Dios está en nuestra vida, debemos de bastarnos con esto y decirle, gracias Señor, entonces me basta con esto, porque Dios tiene su tiempo. Si el apóstol Pablo no tuviera ese aguijón, si es un hombre sabio, es un hombre lleno de conocimiento, pueda que se le crece el orgullo, pero a veces Dios permite algo en nuestra vida para que sigamos humildes delante de su presencia, porque si no pasara nada en nuestras vidas, hermano, tal vez, no sé, el orgullo tal vez crece, el bolsillo lleno de billetes, buenos carros, tal vez el orgullo crece y nos olvidamos de Dios. Muchas veces Dios no nos permite eso porque Él conoce nuestro corazón. Y Él dice, no, bástate con mi gracia. Mientras tienes vida, tienes trabajo, tienes una familia, tienes lo necesario, aunque no te sobre, pero tienes lo necesario, no prestas para tu renta, bástate con eso. Y muchas veces nosotros queremos más y más y más, pero Dios tiene todo controlado en nuestras vidas, y es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Tal vez algunos de nuestros hermanos que están batallando con esto, que quisieran ya ver la respuesta, pero solo sean pasivos, tengan paciencia. Dios siempre responde, pero Él tiene su tiempo, no el tiempo de nosotros. Dios nunca falla, Dios tiene su tiempo. Simplemente creer lo que pedimos a Él y Él hará la obra en nuestras vidas. Es muy verdad, hermano Alberto, porque si nosotros queremos que a veces Dios tiene que hacer como yo quiero, pero Él nos dice que tenemos que aprender a confiar en Él y esperar en Él. Como dijo el salmista, guarda silencio ante Él y Él hará. Porque a veces tiene Él un plan en nuestra vida, Él conoce nuestra condición. Como dice usted, el apóstol Pablo, él quería una sanidad, pero simplemente Dios no le quiso quitar ese aguijón que él llevaba en su cuerpo, eso que le afligía a él. Pero Él comprende eso, y Él mismo escribe, ¿verdad?, en Romanos 8, ahí también dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces tiene un propósito. Yo creo que hablando del apóstol Pablo, él ha entendido de que en todas las cosas que nos pasa, Dios tiene un propósito. Muchas veces a través de eso nos hace
comprender, porque a veces a través de las experiencias llegas a entender su palabra, porque si no, como dice usted, a veces uno se vuelve orgulloso o uno cree que es autosuficiente, porque pasa, pero necesitamos de Dios cada día. Sí, Dios ve eso, entonces nos pone algo para que nosotros no seamos, nos sentimos como más que los demás. Y Dios siempre lleva controlado nuestra vida. A veces no lo entendemos los propósitos de Él, pero Él es perfecto en su voluntad. Y muchas veces cuando oramos y repetimos el texto que dice la palabra del Señor: Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y muchas veces la voluntad de Dios no va con nuestra propia voluntad. Es cierto. Nuestra propia voluntad es diferente a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. Es perfecta. Y la Biblia nos enseña en Efesios 6:18, dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, tan importante de perseverarnos en la oración, que sea nuestra vida diaria, que lo podemos llevar a nuestra vida diaria. Nos vemos el profeta Elías, si no estoy mal, que oraba 3 veces al día. O era Eliseo, no sé si era Elías. Era Daniel, dice, oraba 3 veces al día, pero Elías dice, como dice el apóstol Santiago, que él oraba fervientemente. Y a causa de eso que él fue escuchado, hermano. Dios hizo grandes obras a través de él. Y Elías, me gusta cómo el apóstol Santiago habla de él, de que él era un varón, dice, sujeto a pasiones semejantes a los nuestros. Entonces, ¿cuál era la clave? Nuevamente es la oración. La oración es lo que nos mantiene en fe. Yo creo que mi experiencia propia, que a veces cuando todo ministerio tiene que orar para que su ministerio sea fluido, se prospere. En ocasiones cuando me ha tocado predicar, cuando yo estoy consciente, cuando oro demasiado, busco de Dios que Él sea el que habla a través de mí, y sí se siente ese respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque la oración, allí nos preparamos, hablamos con Él, que cierre nuestra boca de palabra de nosotros, sino que Él hable a través de nosotros. Y en ocasiones que sí, a veces llega la pereza y dices, pues solo voy a leer y voy a orar un ratito, ya que llegue mi privilegio y ya lo voy a hacer. Y se siente la diferencia. Hay una diferencia cuando uno está preparado en la oración y cuando uno no ora. Esa es mi experiencia, que yo he sentido que la oración hace efecto en nuestra vida, que sí Dios respalda, que sí Dios muestra su obra cuando nosotros oramos y buscamos de Dios, y el Espíritu Santo nos usa. ¿Por qué? Porque lo buscamos a Dios en oración. Esa es la experiencia que yo he tenido, y creo que esto va para todos los ministros del Señor, todos los que cantan, todos los músicos y todos si quieren ser usados por Dios. Yo creo que la clave es la oración. Sí, es verdad, hermano, es verdad. Sí, todos creo tenemos una experiencia de que cuando pasa eso, es cierto lo que usted dice, de que a veces en un momento dado, quizás por equivocación o por pereza, a veces uno como que se confía uno en sí mismo por dar las palabras, y descuidamos nuestra vida de pedirle a Dios en oración y en su palabra. Pero yo me doy cuenta que nada mejor que pedirle a Dios en oración y ponerlo en las manos de Él, porque a veces me ha pasado algunas veces a mí, antes de que digo, me pongo como ansioso, ¿qué doy? ¿Qué hablo? Pero después me acuerdo, bueno, no estoy buscando la guianza de Dios, necesito orar. Entonces vemos que cuando nosotros oramos, como que Dios nos da el ánimo, nos da la confianza. Inspira, exacto. Sí, y dejamos que Él, le digo yo a Dios, solo líbrame de hablar cosas que no edifican, que no va, y pues que sean palabras, que sea la voluntad tuya. Entonces solo así
pues podemos, hermanos, seguir, pero es siempre por medio de la oración. Y yo les animo a ustedes, a hermanos o hermanas que nos ven, y que siempre es nada mejor que pedirle a Dios en oración lo que necesitamos. Fíjese, hermano Alberto, tal vez nos estamos extendiendo un poco. También usted al principio dijo, hay personas que a veces confían en otras personas que oren por uno. Y también yo les quiero decir a ustedes, no está mal, es bueno, es necesario, porque sí, es cierto que pasamos momentos de debilidad y a veces siento que me debilito, pido ayuda, pero siempre nuestra voluntad está de que el anhelo de seguir clamando al Señor. Amén. O de decirle, Señor, ayúdame, no puedo más. Pero lo que quiero decir es que a veces hay personas o hermanos que solo confían en que otra persona o otro ministro ore por ellos. Y a veces confiamos, ¿verdad? Muchas personas, hermano Alberto, a veces de aquí, tal vez suena un poco crítica esto, pero he escuchado que a veces ellos piden oraciones de siervos allá en nuestro país, Guatemala, lo cual está muy bien, no está mal. Pero donde está mal, hermano, es que digamos, si yo no me tomo el tiempo de orar o de acercarme a Dios, de humillarme ante Dios, yo podría mandarle a alguien allá, mire, usted es sierva, ore por mí. O le voy a mandar una ofrenda y pensar que eso, a $100, y que a Dios le va a agradar eso y me va a ayudar. Entonces yo solo les digo a ellos que no está bien, porque si tú no te acercas primeramente a Dios y solo piensas que alguien ora por ti y eso basta, entonces está mal. Estamos mal, porque no importa cuánto yo le doy de ofrenda a alguien, pero si yo no lo hago, entonces ahí estoy cerrando las puertas de mi corazón. ¿Cómo va a entrar el Espíritu Santo? ¿Cómo Dios me va a oír a mí? Y cómo la otra persona que va a interceder por mí, qué bueno, pero Él cómo conoce tu necesidad, lo más profundo que llevas adentro. Pero sabe, tú eres el que conoce y tú puedes abrir tu corazón y hablar directamente con Dios. Ahora no estoy diciendo que usted no pida oración, claro que sí. Todos necesitamos, y yo lo he necesitado y yo sé que lo voy a necesitar de mis hermanos, yo lo sé, pero nosotros debemos de hacerlo, hermano, tener esa relación personal con el Señor. Amén. Dice también en Mateo, no recuerdo el capítulo, donde habla de que debemos de orar, hablar con nuestro Padre, que Él nos mire en lo secreto. Amén. Y es importante de hablar con Él lo secreto, dice, porque como dice usted, si muchos mandan dinero para que oren y yo ya pagué, Dios va a hacer la obra. No, tenemos que buscarnos, tener esa relación, esa comunicación con Dios personal. Y la oración debe ser entre Dios y el hombre, solamente la oración entre Dios y el hombre. Y la Biblia habla también que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo a pedir la misma cosa, Dios obra. Entonces no es malo pedir oración, pero como dice usted, malo es cuando yo no oro y pago a alguien que ore por mí, pero yo no hago nada. Entonces Dios no puede obrar. Entonces muchas veces no vemos el milagro porque no oramos personalmente con Dios. Entonces Dios mira nuestros corazones. Él ya conoce nuestra necesidad. Dice que antes de que nosotros le decimos a Él, Él ya conoce qué necesidad tenemos. Entonces, hermanos y amigos que ustedes pudieron ver este podcast, espero que nos hayamos dado a entender lo que quisimos enseñar, de que la importancia en nuestra vida espiritual como creyente, como cristiano, como todo ser humano, es la oración y la comunicación con Dios. Y hermano Pio Quinto, me dio mucho gusto de que usted vino hoy y aceptó la invitación a este primer podcast, que le cuento que es el primero de todo lo que vendrá, y espero que sea de mucha bendición y comparte ahí con sus amigos y nos vemos en la próxima y Dios les bendiga ahí a todos. Ha sido una bendición, mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Alberto. Amén.